en un versículo, en Mateo capítulo 19 y verso 27. En este primer día de la semana, domingo, ¿qué día es hoy, hermanos? 29 de enero del año 2012. Gloria a Dios. Mateo 19, 27, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El título de la meditación en esta tarde será una inquietud del apóstol Pedro. Una inquietud del apóstol Pedro. Basados en el verso que acabo de mencionar, el que aparentemente era más falto en su humanidad, está preguntando qué es lo que tendría en el futuro. Y ahí, en ese momento de su vida, todavía era una piedra que necesitaba ser pulida por Cristo. Todavía ni siquiera ejercía su apostolado solo. Todavía no trabajaba para el Señor, hermanos. Y ya quería saber qué es lo que iba a recibir. ¿Cómo nos tiene paciencia el Señor, hermanos, como Padre nuestro que es de nosotros y nosotros sus hijos? ¿Cuántos creen así, hermanos? El Señor es muy, muy paciente con cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, esta pregunta, que contiene también una respuesta del apóstol, es una respuesta a ciertas cosas que el Señor estaba mencionando antes, y al mismo tiempo también contiene la pregunta. Y esta pregunta o respuesta, hermanos, tiene un interesante trasfondo. Dijo él: nosotros lo hemos dejado todo. Era como decirle: por ti, Jesús, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, la pregunta era: ¿qué nos espera en el futuro a nosotros al seguirte y a renunciar a lo que nos estorba? Aleluya. Porque identificándonos con ellos, hermanos, en realidad todos teníamos algo que nos estorbaba. Yo lo digo por mí, y yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, tenía algo que le estorbaba en su vida delante del Señor. Hubo algo a lo que tuvimos que renunciar al hacer un pacto con Cristo de servirle, hermanos. Y ya en el camino de Dios se siguen presentando estorbos. Se terminan los estorbos cuando aceptamos al Señor, cuando hacemos pacto con Él, cuando empezamos a transitar por su camino. No. Se siguen presentando estorbos para cada cristiano, a los cuales es necesario renunciar para que Cristo nos pueda usar como Él tiene planeado. Y cada caso, hermanos, es distinto.
Mi caso fue distinto, el de cada uno de ustedes fue distinto, el del apóstol Pedro fue distinto, ¿verdad? El de este hombre, del trasfondo de estas palabras del Señor y de la pregunta y respuesta de Pedro también era distinto. Era como Pedro preguntando: ¿qué nos espera en el futuro si renunciamos a lo que tú nos pidas que renunciemos? Y en el trasfondo de la pregunta del apóstol Pedro está un hombre rico y que aparentemente estaba muy interesado, sumamente interesado en saber qué necesitaba hacer para tener la vida eterna. Y pensando en esto, hermanos, llegué a la conclusión de que esta es la pregunta más importante en esta vida. No es qué piensa hacer en el futuro, cuando se le pregunta al que está estudiando en la escuela, ¿qué piensa hacer? Y eso es algo importante. Pero la pregunta más importante en esta vida, hermanos, es precisamente esta pregunta. Y la respuesta de Jesús de Nazaret, la respuesta de el único Salvador, hermanos, viene siendo la única respuesta verdadera sobre la cual podemos fundamentar nuestra decisión si vamos a hacer o no vamos a hacer lo que Él pide para heredar la vida eterna. La respuesta de Él es la respuesta perfecta, la respuesta única, la respuesta verdadera, la respuesta de Cristo. Y en Mateo 19:16 entendemos que este hombre vino a Jesús. Ahí las cosas empezaron bien. Vino a Jesús, o sea, buscó la respuesta en Jesús. Y luego, considerando Marcos capítulo 10, verso 17, ahí se da más luz sobre el trasfondo de este hombre en ese encuentro con el Señor, y dice detalles muy importantes. Marcos dice que este hombre vino corriendo a Jesús y que hincó una rodilla. No solamente se dirigió a él, sino que lo hizo corriendo, hermanos. Y luego ese aspecto de su vida, de humillarse delante de su presencia, al hincar sus rodillas, hermanos, hasta aquí todo iba perfecto. Estaba dando los pasos, este hombre está dando los pasos que forman parte del proceso para alcanzar la salvación, para poder llegar a obtener la vida eterna, hermanos. Y luego lo veo, después de estos detalles de este hombre a su favor, yo lo veo, hermanos, como si el Señor le hubiera hecho un examen bíblico. Aleluya. Hermanos, el Señor pudo haber preguntado cientos de cosas, miles de cosas, pero el Señor aquí está como resumiendo o como sintetizando, como expresando el fundamento más principal, hermanos.